Todo comenzó con un pequeño parpadeo, una anomalía que danzaba a través de los sensores de la nave espacial SH. Inicialmente, nadie le prestó atención. Después de todo hay muchas cosas extrañas, arena y vacíos de luz en el espacio. Sin embargo, la imagen que siguió no fue captada por un observador astronómico, sino por un telescopio de patio trasero en Australia, donde el experto en cometas Michael Mattiato registró un espectáculo que dejó atónita tanto a la NASA como a la comunidad científica. Un objeto con una cola tan masiva que se extendía por el cielo con la longitud de 5 lunas, apareció repentinamente, resplandeciendo hacia el sol. Sin embargo, esto era más que solo otro visitante interestelar. Había algo mucho más grande, brillante y mucho más aterrador de lo que la humanidad había descubierto previamente. Como respuesta a la cobertura de 3 capas y porque un nuevo contendiente, Atlas, había aparecido, Atlas desapareció. Un nuevo contendiente había entrado en la arena, uno que superaba a Atlas en tamaño y misterio, oficialmente referido como C2022-R2. El nuevo objeto no parecía ser un cometa, no actuaba como un asteroide y ciertamente no se movía como algo nativo de nuestro sistema solar. En cambio, emitía pulsos brillantes de energía estructurada. Lo más inquietante era que parecía seguir un patrón. Cuando el telescopio espacial James Webb dirigió su mirada hacia este coloso cósmico, esperando revelar la verdad, lo que encontró lo cambió todo. No era una roca, era una máquina. Cuando los astrónomos detectaron por primera vez a Swan R2 el 12 de septiembre de 2025, no podían creer lo que veían. Usando el instrumento SLN de la nave espacial SH, detectaron un objeto moviéndose con extrema precisión y luminosidad, pero las cosas escalaron 2 días después. La fotografía romántica de Mattiato reveló algo que en un momento parecía imposible. Una cola que se extendía a ambos lados a través del cielo. La quinta de 5 lunas luminosas, una frente a la otra, superaba la cola de Atlas y capturó inmediatamente la atención de la comunidad científica. La Unión Astronómica Internacional se apresuró a clasificarlo. Sin embargo, nombrarlo no era el problema. Su existencia lo era. Esto era más que un simple cuerpo moviéndose velozmente por el sol. Era diferente de todo lo que los científicos habían comparado con 3 Atlas. Pero la distinción no dependía del tamaño. En términos de estructura, velocidad y comportamiento, a diferencia de 3 Atlas, exhibía emisiones similares a un empuje. Swan R2 tenía un escudo de plasma brillante, ardiente y reflectante del viento solar. Un escudo, no hielo. Además, su órbita no solo estaba pasando, estaba regresando. Swan R2 completa una órbita solar cada 22.554 años, un periodo de tiempo más largo que toda la civilización humana. Fue entonces cuando las preguntas comenzaron realmente. ¿Por qué? Los objetos no siguen órbitas tan precisas a menos que estén condicionados para hacerlo. El telescopio espacial James Webb, equipado con sus instrumentos espectroscópicos inigualables, se volvió hacia Swan R2 mientras se acercaba al perihelio. Lo que descubrió destrozó todas las categorías conocidas en astronomía. Los datos espectroscópicos revelaron una composición de una aleación de níquel y cobre, una estructura metálica ultrafina nunca observada en el mundo natural, pero frecuentemente especulada en modelos de ingeniería avanzada. Una fuente adicional de preocupación fueron las emisiones de plasma, estrictamente controladas y emitidas en pulsos, no como las arterias cardíacas de los cometas naturales. La nariz no era vapor de hielo, sino plasma denso agonizante, a prueba de manipulaciones y bajo control, conteniendo dióxido de carbono y monóxido de carbono, sí, pero también corrientes de plasma denso con iones de níquel. Estas no eran liberaciones naturales, sino eventos de empuje,
minuciosamente controlados de trayectoria, con un cambio de color de rojo a verde durante la aceleración. Eso no es algo que haga la Tierra. Es la firma de un motor de plasma ajustando su combustión. Webb confirmó lo que muchos temían. Esta cosa poseía poder. Tenía un núcleo. Y este núcleo emitía más de 10.000 GHz por segundo, un nivel de potencia comparable a la colisión de dos agujeros negros, contenido dentro de una nave. Mientras Swan R2 aceleraba hacia el Sol, se desveló otro misterio. Su trayectoria no era aleatoria. Estaba precisamente calculada para converger con 3 Atlas, casi exactamente al mismo tiempo, en octubre de 2025. Esto era casi una imposibilidad cósmica. Swan R2 venía de Acuario. 3 Atlas emergió de Sagitario, orígenes diferentes, trayectorias diferentes. Sin embargo, sus órbitas estaban convergiendo a menos de 50 millones de kilómetros una de la otra y acercándose rápidamente. ¿Cuáles eran las probabilidades? 2 objetos interestelares de direcciones opuestas, encontrándose más allá de lo que cualquier telescopio terrestre tenía el potencial de ver. Esto no era una coincidencia. Era una coreografía. Algunos científicos creen que Swan R2 fue enviado para interceptar a 3 Atlas, para recuperarlo, destruirlo o iniciar contacto. Otros creen que ambos son parte de una red, un sistema de vigilancia que opera en escalas de tiempo mucho más allá de la historia humana. Si esto es cierto, el Sol no es solo un obstáculo en su camino. Es el punto focal, la puerta y la fuente. Estas cosas, estas máquinas aún están respondiendo a algo que hicimos. Tal vez nuestros cuerpos, nuestra tecnología o simplemente porque es el momento. Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Arqueólogos como Graham Hancock proponen que Swan R2 pudo haber viajado cerca de la Tierra hace aproximadamente 22.000 años, al final de la última era de hielo. Ese es precisamente el momento en que la humanidad comenzó a construir monumentos, pirámides alineadas con mapas estelares que apuntan directamente a Orión, Acuario y el curso educativo del Sol. ¿Estaban siguiendo a Swan R2? ¿Estaban esos constructores prehistóricos prediciendo su regreso? Algunos piensan que sí. La precisión de las estructuras antiguas, la Gran Pirámide, Göbekli Tepe y los calendarios mayas, parece requerir un entendimiento de ciclos cósmicos que apenas ahora comenzamos a comprender. El regreso de Swan R2 sugiere que lo que llamamos historia podría ser recuerdos, registros del encuentro más reciente. Tal vez esta vez no solo lo estamos observando pasar, esta vez podríamos participar en los eventos subsiguientes. Solo 72 horas después de que el equipo de James Webb publicara una versión redactada de sus hallazgos sobre Swan R2, siguieron retractaciones globales. La NASA eliminó varios conjuntos de datos clave de los servidores públicos. La Agencia Espacial Europea emitió una declaración vaga describiendo a Swan R2 como un objeto inusual, pero fácilmente explicable, y el Observatorio Astronómico Nacional de China simplemente afirmó que sus instrumentos estaban en mantenimiento. ¿Qué causó este apagón repentino y sincronizado? Según una fuente dentro del laboratorio de propulsión a chorro, varias agencias fueron informadas sobre un memorando clasificado que circulaba entre las naciones de Mendy y la inteligencia de los 5 ojos. El memorando planteaba preocupaciones sobre firmas tecnológicas de origen no natural, citando anomalías propulsivas, una estructura métrica debajo de la coma y emisiones variables en el tiempo que sugerían un movimiento deliberado. En resumen, Swan R2 podría no ser un cometa, y alguien allá afuera está intentando controlar la narrativa. El silencio solo alimentó más especulaciones, especialmente porque en esa misma ventana de tiempo, la NASA redirigió inesperadamente la antena de comunicaciones de Voyager 1
apuntándola cerca de la trayectoria proyectada de Swan R2. ¿Por qué? Estaban intentando escuchar mientras Swan R2 pasaba, o advertir cuando se acercaba al Sol. El telescopio de espacio profundo de SETI, junto con observatorios independientes en Chile y Corea del Sur, descubrió una señal de baja frecuencia en la cola de plasma del objeto, inicialmente descartada como un ruido magnetosférico. Los pulsos revelaron algo extraño tras el análisis de patrones. No había aleatoriedad. Los pulsos eran matemáticos, métricos y repetibles. Además, entre las ráfagas seguían un código universal conocido, similar a la secuencia de Fibonacci, que se encuentra en la espiral de las galaxias, el diseño del ADN y el crecimiento de las conchas marinas. Estas no eran emisiones de un cometa moribundo, sino guías o, peor aún, una comunicación aún más perturbadora. Los intervalos entre las ráfagas se reducían, algo estaba contando hacia atrás. La ráfaga final, la octava por serie, fue elegida. Una cantidad poderosa, equivalente a una llamarada solar, a pesar de provenir del espacio profundo, como si el objeto no solo estuviera transmitiendo, sino preparándose para algo. A puertas cerradas, varios programas espaciales militares activaron protocolos de contingencia. El Comando Espacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ordenó la reposición de satélites de vigilancia secretos. Rusia llevó a cabo un lanzamiento inesperado de un cohete desde el cosmódromo de Plesetsk, con un propósito no revelado, basado en información dirigida hacia el plano eclíptico. China, basándose en datos esporádicos, alteró los objetivos de su flota de nanocraft para formar un patrón en red sobre el hemisferio norte de la Tierra. ¿Por qué todo este alboroto? Informes filtrados obtenidos del Ministerio de Defensa francés indican que múltiples naciones creen que Swan R2 podría contener una amenaza potencial independiente, no necesariamente un arma, sino algo que podría desencadenar eventos en masa que ocurrirían demasiado rápido cerca del Sol. Algunos teóricos argumentan que podría ser un nodo de retransmisión, un interruptor físico o incluso gravitacional, una llave cósmica capaz de abrir algo oculto en el campo magnético del Sol. Los esfuerzos para enviar aviones de reconocimiento han fallado, según informes, debido a interferencias por radiación solar excesiva y transmisiones. Sin embargo, la información más inquietante proviene de una conversación recientemente descubierta entre dos ingenieros retirados de la red de espacio profundo. No diseñamos el Voyager 1 para que simplemente saliera del sistema solar. Lo creamos para observar lo que entra. El telescopio James Webb avanzó. Los ingenieros examinaron la estructura de Swan R2 y notaron algo que nadie esperaba. Debido a su fuerte cola y coma electromagnética, había fractales, simetría y escalado geométrico radial, con una serie de arcos concéntricos que reflejaban la misma proporción áurea descubierta en sus pulsos. En otras palabras, este objeto tenía una estructura. El examen espectrométrico de Webb demostró caídas regulares en la intensidad de la luz reflejada, similares a cómo detectamos tránsitos de exoplanetas, apuntando hacia una superficie diseñada con capas. Los datos señalan algo multicameral con brillo metálico y posiblemente propiedades de aislamiento térmico. Aún más sorprendente, numerosos escaneos descubrieron espacios abiertos consistentes con vacíos, que podrían ser cámaras de energía o espacios brillantes. El objeto puede ser sustancial, pero carece de solidez. Fue diseñado para la eficiencia, tal vez para atravesar el espacio interestelar, absorber energía o contener algo en su núcleo. Ningún cometa, asteroide u otra formación natural ha mostrado jamás estas propiedades, lo que nos deja con una sola pregunta aterradora. ¿Quién lo creó? Cuando Swan R2 aumentó su velocidad más allá de la órbita de Mercurio, los astrónomos se prepararon para lo que anticipaban sería una breve ocultación, un simple paso detrás del Sol que duraría unos días. Pero en lugar de reaparecer al otro lado, Swan R2 desapareció por completo. Los telescopios esperaban recuperar el contacto visual a mediados de octubre. No vieron nada, ni coma ni trayectoria, nada. Durante 6 días el objeto simplemente permaneció ausente. No fue hasta que un observatorio solar chileno, equipado con detección ultravioleta, comenzó a registrar una ráfaga de radiación ionizante de alta frecuencia, que la comunidad científica
se dio cuenta de que Swan R2 había reaparecido, pero a cientos de miles de kilómetros fuera de curso. Ahora se enfocaba en el polo sur del Sol, una región donde las líneas del campo magnético solar se dividen frente a sí mismas al estilo de una cinta de Möbius. ¿Por qué cambiaría su curso hacia un presunto cometa de esta manera? ¿Por qué moverse a una región conocida por anomalías gravitacionales? Algunos sugieren que fue una maniobra de asistencia gravitacional, pero otros argumentan algo mucho más extraño. Swan R2 entró en una región del Sol que apenas entendemos, una que podría ocupar un espacio entre dimensiones. Lo que ocurrió a continuación se llevó a cabo conscientemente el 17 de octubre a las 0303 UTC, exactamente. Cuando Swan R2 se acercó al polo magnético del Sol, los monitores de condiciones climáticas espaciales registraron un aumento abrupto en el calor, no originado en una galaxia lejana, sino desde dentro de nuestra propia heliosfera. Duró solo 0.7 segundos. Sin embargo, en ese instante produjo más energía que todo el Sol en 48 horas. Esto fue sin precedentes. La direccionalidad fue perjudicial. A diferencia de las erupciones solares que se dispersan en todas direcciones, este rayo de energía tenía un vector claro, como si estuviera dirigido. Pasó a través del plano orbital de la Tierra, causando interrupciones breves en los sistemas de navegación por satélite e Internet, además de afectar los cables de comunicación submarinos. Peor aún, cuando los investigadores rastrearon el origen de la ráfaga hasta la trayectoria más reciente conocida de Swan R2, coincidían perfectamente. Algo dentro del objeto había absorbido la energía de la luz solar y la liberó, o de alguna manera interactuó con el propio Sol. En cualquier caso, la situación actual no es solo movimiento, es manipulación. Después de que Swan R2 emergiera inesperadamente al otro lado del Sol, SETI y la red de espacio profundo de la NASA confirmaron que seguía emitiendo. Pero esta vez la señal había cambiado. En lugar de pulsos y estallidos, ahora transmitía en una onda modulada en espiral a través de múltiples intervalos de frecuencia. Cuando los científicos analizaron los datos, descubrieron algo escalofriante. Parecía imitar las frecuencias rotacionales de las placas tectónicas de la Tierra. En otras palabras, Swan R2 estaba imitando a la Tierra o posiblemente intentando comunicarse utilizando la frecuencia natural del planeta, una frecuencia que coincide con la resonancia Schumann, una frecuencia electromagnética natural que muchos creen que influye en la conciencia humana. Otra parte reflejaba patrones similares a los pulsos en código Morse de las sondas Voyager. ¿Podría Swan R2 estar intentando comunicarse con la Tierra o con la propia Voyager?